Soy Mika de Bioálmica y hoy vamos a estar hablando sobre emociones. Vamos a hablar de las emociones desde el coaching ontológico, desde la ciencia, pero también desde los niveles de conciencia de David Hawkins. Quiero explicarte primero quién es o quién fue en realidad David Hawkins, que fue un psiquiatra y doctor en neurociencia. Entonces pasó muchísimos años de su vida investigando cómo las emociones afectan nuestra biología, nuestros pensamientos y también nuestra vida. Y creo que por eso este video lo quiero hacer un poquito más especial, porque en general hablamos de las emociones más desde la neurociencia, otra vez, o tal vez más desde el coaching, pero cuando yo empecé a integrar esta información, me pareció súper poderosa y también me hace mucho sentido. Entonces espero que a vos también pueda resonarte y puedas tomar y aprovecharla. Bueno, lo que descubrió Hawkins es que cada emoción tiene una vibración específica y que dependiendo en qué nivel estemos, la mayor parte del tiempo, o sea que quiere decir que mayormente estamos en una emoción que predomina, nuestra vida se va a sentir de una forma o de otra. Entonces, voy a explicarte este mapa que se llama mapa de los niveles de conciencia, donde vas a ver una emoción o diferentes emociones en realidad en escala y cada emoción al lado tiene su nivel de frecuencia energética. Entonces, si estás en niveles bajos, que son los últimos, como por ejemplo la vergüenza, la culpa o el miedo, todo en tu vida se va a sentir obviamente pesado. Te va a costar salir adelante, todo se va a sentir como con mucha más resistencia, con más enfermedades, con más cansancio, pero la idea es poder ir con esta información subiendo a niveles más altos y llegar por lo menos al nivel del amor, la paz, la gratitud, donde nuestra mente se empieza a expandir, donde vemos soluciones donde antes veíamos problemas. Y en ese estado ya las cosas empiezan a fluir con más facilidad. Este es el objetivo de todo este video. Voy a ir explicando brevemente nivel por nivel. El último es el que tiene menor frecuencia energética, tiene 20 de frecuencia, es el de la vergüenza. Es el nivel más bajo porque la vergüenza nos hace sentir indignos, como si no mereciéramos nada bueno. Y a nivel cerebral activa la amígdala y esto genera una respuesta de parálisis. Por eso en general la gente cuando siente vergüenza se encierra en sí misma y se desconecta del mundo, ¿no? Estás como completamente en vos. Después, si superamos este nivel, podemos avanzar un poquito más y nos vamos al nivel de la culpa. Y acá la culpa tiene una frecuencia energética de 30. Sigue siendo muy baja todavía y obviamente cuando nos sentimos culpables no nos sentimos bien. Se puede sentir una vibración densa. Bien, la culpa es un ancla al pasado. Entonces nos mantiene atrapados en lo que hicimos o en lo que no hicimos o en lo que dejamos de hacer o en los errores que repetimos. Entonces estamos todo el tiempo dándonos un poco con un látigo pensando en el pasado y no enfocándonos en el presente y viendo cómo mejorar con lo que tenemos y con lo que podemos hacer hoy. Entonces, fisiológicamente la culpa nos eleva el cortisol y por eso también genera ansiedad, genera insomnio, genera mucho agotamiento físico y mental, como imaginen que ya estos niveles de energía la energía es muy baja. Entonces, son, sí, no sé si te sentiste alguna vez así, imagino que sí, pero si no, es muy fácil también detectarlos en otros porque podemos sentir un poco la vibración de los demás y darnos cuenta que, que están vibrando en algo denso, pesado. Bueno, después podemos ir avanzando, tenemos la apatía, el sufrimiento y llegamos al miedo, que es otra de las emociones más relevantes de alguna manera para todos nosotros. Y si bien el miedo es una emoción protectora, porque nos cuida de los peligros y biológicamente nos sirve, nos es funcional, pero hasta un punto, ¿no? Porque también el miedo, o sea, vivir en miedo en realidad, nos paraliza.
Y es como si el cerebro entrara en modo supervivencia y en modo no puedo hacer nada, porque estás como en hipervigilancia, con pensamientos catastróficos todo el tiempo, como si algo malo te fuera a pasar, como si todo el tiempo estuvieras en peligro, hay mucha tensión en el cuerpo. Entonces, si vivís en este estado, la realidad es que va a ser puro peligro y puras limitaciones. Y les quiero contar acá una situación personal. A mí me pasó hace ya como, o por lo menos 8 años atrás, que me robaron en la calle saliendo de mi casa y fue una situación para mí muy fuerte y después de eso, por suerte, obviamente no me pasó nada más que me sacaron cosas materiales. Me quedé con muchísimo miedo, tanto miedo que no podía salir de mi casa sola. Obviamente empecé un proceso de terapia, mi familia me tenía que acompañar hasta, en ese momento yo iba a la facultad, me tenía que tomar el colectivo, entonces me acompañaban a la parada del colectivo, les mandaba un mensaje cuando me subía, les mandaba un mensaje cuando llegaba, les mandaba un mensaje para que me fueran a esperar cuando estaba volviendo y todo el tiempo yo estaba vibrando en miedo. Antes de esta situación, yo ya estaba vibrando en miedo. Yo ya estaba en esa energía y también por alguna razón yo creé esa situación en mi realidad externa. Pero estaba realmente en hipervigilancia con todos los sonidos. A mí me habían robado en una moto, entonces yo escuchaba el sonido de una moto y estaba alerta, todo el tiempo con pensamientos catastróficos, todo el tiempo pensando que me sentía sin protección, indefensa, que algo me podía pasar. Imagínense la tensión en el cuerpo, el desgaste mental. em, por suerte, y trabajándolo y poniéndole ganas e informándome, tomando información nueva, logré ir trascendiendo este estado. Y ahora, obviamente, no es que nunca bajo a la emoción del miedo, pero el tiempo en el que permanezco en esa emoción es mucho menos que antes. Tengo herramientas para salir y creo que de esto se trata un poco la info que quiero brindar, ¿no? El permitirnos avanzar a niveles más altos de conciencia con otro nivel emocional y vibracional. Bueno, después del miedo, seguimos con el deseo y después la ira o el enojo, ¿no? Y me voy a detener acá porque son las emociones que ustedes más me dijeron que les estaban afectando. Si pueden ver, ya la ira tiene un nivel energético de 150, una frecuencia más alta que las demás. Y el enojo es algo interesante porque tiene más energía, mucho más energía que el miedo y que la culpa. Es destructivo si no lo controlamos, pero si lo canalizamos de una buena manera, puede también impulsarnos a cambiar, ¿no? Porque imagínense que muchas veces un momento de enojo nos hace tomar decisiones que no estábamos pudiendo tomar. Nos hace como llegar al límite y eh, de alguna manera decir, bueno, hasta acá, ya está, no quiero más seguir con esto. Entonces, cuando entendemos que qué necesidad no está siendo cubierta detrás del enojo, ahí nos permite transformar esa acción. Por eso, si sos una persona que se enoja mucho, y yo tuve un momento en mi adolescencia, era una chica que todo el tiempo estaba enojada y más con mi familia, más con mi papá y con mi mamá. Todo el tiempo enojada y claramente en realidad había necesidades que yo estaba sintiendo que no estaban siendo cubiertas eh, y no tenía herramientas en ese momento para poder transformarlas o para poder hablar o para poder expresarme de otra manera. Lo que sentía era enojo constante y lo que tiene el enojo es que es muy reactivo también, ¿viste? Y genera justamente reactividad también en la otra persona. Igual lo vamos a indagar un poco más en profundidad después. Bueno. Después el orgullo, el coraje, la neutralidad, la voluntad, la aceptación, el raciocinio y el amor. Llegamos al amor y ya tiene una frecuencia de 500.
que acá ya estamos mucho más expandidos. Y después los niveles más altos, la alegría, la paz y por el último, la iluminación, ahí ya están, imagínense, figuras iluminadas como Jesús, Buda, ¿sí? Referentes. Obviamente aspiramos a eso. No sé si en esta vida vamos a llegar a iluminarnos, pero por lo menos sí podemos trabajar en elevar nuestro nivel de conciencia para estar en niveles más altos, como el amor, la alegría, la paz. Y si volvemos a niveles más bajitos, que sea durante menos tiempo y que sea por algo funcional. Ok, vuelvo, me doy cuenta, lo registro, lo transito y me vuelvo a elevar. Tampoco es que me quedo ahí castigándome, "Ay, ¿por qué estoy en este nivel?" ¿Sí? Entonces, la pregunta que quiero hacerte es, ¿reconoces en cuál de estos niveles pasas mayor cantidad de tiempo? Porque puede ser que vos digas, bueno, pero estoy en todos, a veces estoy en alegría, a veces estoy en paz, a veces estoy en enojo, a veces estoy en miedo. Bueno, sí, es normal, estamos un poco en todos, nos vamos moviendo. Pero ¿en cuál pasás mayor cantidad de tiempo? Respóndeme eso y después avanzamos.